Welcome all. Please turn your attention to our interpretation team. Thank you so much. Muchas gracias. Mi nombre es Talis. Estoy aquí con mi cointérprete Abraham. Venimos representando a Tilde, la Cooperativa de Justicia del Lenguaje, y vamos a ser sus intérpretes del inglés al español durante esta llamada. Hi, good afternoon, everyone. My name is Talis. I am here with my co-interpreter Abraham, and we are your Spanish English interpreters for this meeting. We are here representing Tilde Language Justice Co-op. Si están aquí a través de una computadora y desean acceder a la interpretación al español para todas las personas que no sean bilingües o que prefieran escuchar y participar en español, deben ver un globito en la parte inferior en medio de su pantalla que dice interpretación. Si están aquí a través de una computadora, pueden hacer clic ahí y ahí van a poder seleccionar el canal de español. Y si están aquí a través de un teléfono inteligente, hay 3 puntitos en la parte inferior derecha que dicen más. Pueden hacer clic ahí y ahí pueden seleccionar interpretación de idiomas y de nuevo pueden seleccionar el canal de español. So to access interpretation, and this is for everybody who is not fully bilingual in English and Spanish, if you're here via a computer, there's a little globe at the bottom center of your Zoom screen that says interpretation. You can click that and there you'll be able to select the English channel. If you're here via a smartphone, there are 3 little dots at the bottom right corner of your Zoom app that say more. You can click that, select language interpretation, and once again, you'll be able to select the English channel. Como pueden ver, también hay interpretación al lenguaje de señas americano. And as you can see, there's also ASL interpreters available today. Les pedimos por favor hablar a un ritmo moderado para que podamos seguirles el paso e interpretar todo lo que están diciendo, interpretar su mensaje completo. We ask you please to speak at a moderate pace so that we can follow everything you are saying and are able to interpret your full message. Muchísimas gracias. Thank you so much. Back to you. Thank you, Talis. Good afternoon. I'm Casey. Gracias, Talis. Muy buenas tardes. Soy Casey Kidd con el Centro Nacional con Violencia Doméstica. Soy una mujer morena de pelo rizado con una camiseta azul con un patrón floral. Antes de empezar, quiero repasar con ustedes reglas. Estamos en este espacio para que personas de todas las habilidades puedan participar en su lenguaje preferido. Toma el compromiso de todos y un esfuerzo para hacerlo realidad. Por ejemplo, hemos limitado el uso de la caja chat, ya que puede distraer y hacer inaccesible a equipos asistibles. Les invitamos a que por favor compartan sus preguntas en la caja chat y lo van a leer en voz alta o les van a invitar a que lo hagan ustedes para que puedan ser interpretadas. Ya que estamos tratando de hacer un espacio multilingüe, también sabemos que estamos aprendiendo en cómo hacer esto mejor. Por favor, pónganse en contacto con los miembros de este evento, los empleados, si tienen algún tipo de reto o dificultad. Les pedimos también en cuanto a accesibilidad de nuestra evaluación al final de este webinar. Déjenos saber su experiencia y cómo podemos mejorar. Este evento tiene subtítulos, pueden tener acceso al seleccionar captioning al pie de su pantalla. También estamos grabando este evento, lo vamos a compartir a través de la página web y el canal de YouTube. Por favor, póngase en contacto con los empleados a cualquier punto si ocupa algún tipo de apoyo, pero sepa que quizás tenemos capacidad limitada para resolver alguna inconveniente en lo que estaba presentándose este webinar. Bienvenidos oficialmente a la parte 1 de la serie de 2 en sirviendo a sobrevivientes mujeres negras debido a violencia doméstica con la doctora Orles y Miss Dora O'Neill. Nosotros simplemente honoramos a las personas nativas en el espacio donde estamos y también a la diversidad de comunidades que están aquí el día de hoy. Ahorita estoy en la tierra de la gente Swaxajana. Si es la primera vez que se están uniendo a uno de nuestros
webinars de entrenamiento, nos gustaría que se conectaran con nosotros y estamos muy gustosos de que estén aquí. NRCDB es un proveedor trabajando para fortalecer la capacidad para personas que han sufrido de violencia doméstica y familias para promover póliza pública, responsabilidad institucional e investigación y enlace y prevención. Trabajamos con muchas otras organizaciones y aliadas que traen diferentes antecedentes, perspectivas, sabiduría para mejorar la respuesta de la comunidad a violencia doméstica y prevenir que ocurra. NRCDB se centra en el trabajo en la teoría del cambio. Si nos centramos en las experiencias vividas de sobrevivientes de color para poder poner fin a racismo sistémico, vamos a tener comunidades seguras y florescentes. Así, por eso, revestamos la dignidad y humanidad de mujeres negras sobrevivientes durante el mes de Raza Negra 2024. Nuestros presentadores van a recalcar el contenido de un documento de guía, una serie de 4 partes que han creado en alianza con NCDB. Con esto, eres mi honor el presentar a las presentadoras del día de hoy. Doctora Catherine West es una autora reconocida internacionalmente, cinematografía, documental y una experta. Eres una psicóloga clínica en la Universidad de Washington, Tacoma, donde enseña cursos en crímenes de sexo, violencia sexual y violencia familiar. Por más de 3 décadas ha estado investigando violencias base de género en las vidas de población marginalizadas con el enfoque en mujeres afroamericanas. Bienvenidas, Caroline. Y también quiero yo presentar a Miss Doris O'Neill, es la directora de Violence Violence Services WYCA, King y Nahomish, en el condado de Nahomish. Ha sido empleada con YWCA por 13 años y ha trabajado en la prevención de violencia doméstica y defensoría por más de 20 años. En su papel intencional, trabajaba para la oficina del King County por 16 años en la división de criminología civil. Le leemos a que lean su biografía completa, el enlace en la caja chat para que vean su experiencia y su impacto en el trabajo de movimiento. Ahora te la paso a ti, doctora West y señora O'Neill. Muchísimas gracias. Esto ha sido un gran camino, un sendero. Por los últimos 3 años, el poder trabajar en este proyecto y tengo que empezar dando las gracias a ciertas personas que están aquí en este webinar. Primero que nada, Casey, porque empezó más que nada con mi proyecto de pasión de la pandemia y dije, tengo una idea de hacer algún reporte de guía de asistente técnico y planeaba hacer uno y después el proyecto continuó a crecer y crecer y crecer y tengo tanta paciencia como pasé los últimos 3 años trabajando a través de este proyecto y al parecer nunca iba a terminar porque había tanto que yo quería decir y hacer. Y de alguna manera u otra hicimos que se realizara. Le quiero dar las gracias a Casey por su paciencia y por creer en este proyecto conforme yo junté todo este material y quiero también dar las gracias a mi copresentadora Doris. Nos conocimos hace años atrás en un taller y ha sido una amiga querida para mí desde que conectamos. Y veo personas aquí en el webinar que me han enseñado tanto y puesto tanto en mi trabajo. Así que esto más que nada es mi regalo a esta rama. Vamos a pasar el tiempo en este webinar hablando más que nada en lo que estos reportes de guías técnicas son y espero que lo que puedan salir de ellos
y cómo espero que puedan utilizar estos reportes en su trabajo. Y más que nada, en dónde es que le ocupa ir esta rama para seguir avanzando. Estamos viviendo durante tiempos interesantes y espero que este material pueda ayudarnos a avanzar como una rama conforme seguimos adelante como proveedores haciendo este trabajo. No sé, Doris, ¿te gustaría decir algo? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos unas cosas muy lindas que se van a compartir. Pónganse el cinturón de seguridad. Sí, muchísimas gracias, Doris. Hay 4 reportes de guía técnica y el primer día vamos a hablar de la parte 1 y 2 y después vamos a hablar en cuanto a parte 3 y 4. Pero quería empezar diciendo que lo que causó esto fue el 2020 y estaba yo en un sabático tratando de terminar un libro y escribir. Y me di cuenta, o no me di cuenta en ese entonces, que lo hizo muy difícil el escribir estas guías técnicas, estos reportes, que pensé que COVID iba a ser algo que iba a pasar rápidamente, íbamos a seguir adelante, pero hemos visto el impacto a largo plazo de esto. Y también empecé a darme cuenta que durante COVID estábamos también lidiando con lo que llamamos una pandemia de sombra. Así que violencia doméstica de pareja íntima siempre ha sido un problema y COVID lo resaltó más. Y ocupábamos averiguar cómo íbamos a proveer servicios en el contexto de COVID. Y después también había un punto racial donde vimos un gran número de afroamericanos que estaban siendo asesinados por la policía, la dificultad y los retos emocionales durante ese tiempo fueron muy difíciles. Hoy yo conozco a muchas personas que iba a moldear el mundo y el trabajo que íbamos a hacer como rama y empezar a reconocer que el próximo reto sería, conforme estaba yo sentada escribiendo, que había un momento de declaración de verdades que fue firmadas por muchas colisiones de violencia doméstica y acoso doméstico durante ese entonces y reconocieron que ocupamos de hacer mejor con el trabajo que estamos haciendo y no tiene simplemente que ser un negocio como era usualmente. Y hay que nosotros hablar en cuanto al racismo en esta rama y el entender que cada sombra durante la pandemia en COVID tenía un impacto desproporcional en las mujeres afroamericanas, el movimiento la racial hablaba de en cuanto a la brutalidad policíaca, pero sin reconocer que las mujeres negras estaban impactadas desproporcionadamente por parejas íntimas junto con los homicidios, y eso no se estaba encarando de la manera que uno ocupaba encararlas. Así que simplemente le dio la chispa al trabajo que yo sabía que ocupaba hacer para seguir adelante y sabía que no solamente iba a ser solamente un reporte de guía técnica, sé que iba a ser algo que ocupaba producir donde las personas que yo había aprendido como Doris y otros defensores que estaban haciendo este trabajo, ¿qué puedo yo producir que puede llegar a las manos de defensores y profesionales? Donde puedan tener algo, algún recurso, alguna caja de herramientas, donde puedan hacer este trabajo diferente. No solamente estábamos hablando de lo que era el problema, solamente teníamos que tener cosas concretas donde podíamos nosotros
acudir para poder hacer mejor trabajo. Así que el día de hoy vamos a hablar en cuanto a proveer a los sobrevivientes información basada en trauma y cuidado en las calles y también del enfoque de interseccional. Y el jueves vamos a hablar en cuanto a las técnicas y estrategias que pueden usar para cómo mejor entender coerción reproductiva, estrangulación de no muerte y homicidio de pareja íntima, en particular con mujeres negras, y cómo podemos expandir nuestro alcance por no solamente hablar en cuanto a violencia doméstica de pareja íntima, pero también el entender que en las vidas de individuos marginalizados también están lidiando con todo tipo de diferentes violencia y no podemos efectivamente lidiar con la violencia de pareja íntima hasta no poder lidiar con la violencia comunitaria, familiar, cultural y todo otro tipo de violencia que impacta a esta población. Así que es el plan para el webinar que vamos a tener el placer de pasar este tiempo juntos. Así que vamos a empezar a hablar en cuanto... Me gustaría escuchar de las personas en el webinar para que no sea solamente una conversación de una vía, pero cómo podemos proveer cuidado basado, cultural, responsivo, informado en el trauma, centrados en los pacientes. Y creo que uno podemos hacer esto sin importar los antecedentes. Me encanta ser alguien que escucha activamente, plenamente, pero mi frustración era cuáles son estos términos, cómo se definen estos términos y qué tan exacta y cómo exactamente se hace ese trabajo. Y muchos del tiempo, más que nada, hemos tenido un enfoque sin tomar en cuenta el color, porque yo sé cuando empecé hace 30 años atrás, se hablaba en cuanto a violencia doméstica y la persona decía inmediatamente, violencia doméstica impacta a toda la gente de todos los antecedentes. Y eso se escuchaba bien, pero había una ceguez del color que no era efectiva. Así, si las personas decían cosas como, servimos a todos los colores en nuestro albergue, sin importar dónde viene. Una mujer es una mujer. Alguien que ha sido abusada es abusada. Violencia doméstica no conoce colores. Y mujeres de color venían a este trabajo y diciendo, mira, el decir que no ves la raza o cultura, es decir, no me ves a mí, no me valoras a mí como una persona. Y eso fue de gran problemático. Así que empujaron esto. Y me acuerdo cuando estaba yo escribiendo mi libro hace años atrás, Violencia en las vidas de mujeres negras, Battered Black and Blue, y empecé el libro diciendo, es cierto que la violencia doméstica impacta a todas las culturas. No hay duda de esto. Pero si vamos a ver a las mujeres negras en particular, tenemos que averiguar una manera de articular las similitudes a través de los grupos raciales sin hacer a las mujeres de raza negra invisible. Pero también hay que hablar en cuanto a diferencias importantes, sin negar o borrar las experiencias particulares de mujeres negras y también sin reforzar los estereotipos que queremos evitar. Así que así fue donde me pasé yo las últimas décadas tratando de desmenuzar en mi trabajo. Y voy a preguntarle a Doris. Doris, ella es encargada de YWCA en el trabajo que hace. Es en cuanto a tratar de desmenuzar todo esto. ¿Y puedes decir un poquito más en cuanto al trabajo que haces con el YWCA y tu papel y tu con esta violencia basada en género? Gracias, doctora West. Soy la directora
del Servicio Especializados de Violencia Doméstica en la YWCA. Y nuestra declaración es eliminar racismo y empoderar a mujeres. Y tenemos una población de enfoque que es mujeres negras afroamericanas. Y como directora, como una encargada, como una defensora, he estado en esta rama casi 30 años y he visto las y- y desigualdades de mujeres negras, de mujeres sin hogar, a sistema legal, a inclusive la atención médica. En nuestro trabajo estamos tratando de proveer s- información y servicios centrados en el trauma y ofrecemos lo que la doctora West habló durante COVID. Después del COVID, escuchamos de más mujeres negras en cuanto a su bienestar mental y pudimos más que nada quebrar este estigma de mujeres negras, de, de personas negras y la salud mental. Así que pude yo contratar un terapeuta afroamericano que trabajó con nuestras mujeres negras y ha sido agobiante y exitoso porque están regresando a sus citas, se presentan, y es lo que vamos a hablar en cuanto a diferentes tipos de violencia que la doctora West va a hablar. Gracias. Para nuestro reporte de guía técnica, yo trato de dar definiciones claras de lo que nos referimos con responsable culturalmente o centrados cultural y van a encontrar en el reporte, hay enlaces que van a poder seleccionar y aprender más. Así que si quieren hacer entrenamiento por sí mismos, quiero que tengan los recursos que más puedan. Así que están los recursos disponibles en el Internet que pueden tener acceso. Así que vamos a desmenuzar esto. Defensorías centradas en el sobreviviente, en vez de decir, estos son los servicios que proveemos como una agencia, más que nada enfocarse en qué es lo que el sobreviviente ocupa o quiere de nosotros, en vez de decirle lo que ocupan o lo que proveemos. Así tiene que ser centrados en el sobreviviente y atención informados en el sobreviviente. Es el enmarco que hacemos para seguir avanzando. Y lo que quiero dejar saber es maneras de hacer esto o sugerencias de cómo hacerlo esto. Y creo que parte de esto es que tenemos que reconocer la individualidad de sobrevivientes. Me encanta la declaración ahí. Si tú crees que tú ya sabes, porque se te ha entrenado en cómo ser competente y no tomas el próximo paso, hacer las preguntas adecuadas de la persona sentada enfrente de mí, que es lo que tú ocupas de nosotros, siempre vas a pasar por alto cosas, porque obvio hay mucha diversidad entre sobrevivientes negros como individuos. Básicamente reconocer la individualidad de todos los sobrevivientes que servimos. El estar preparados a hacerse la pregunta que tu colega, el sobreviviente, ¿cómo podemos entender mejor quiénes son para poder ayudarles a través de este camino? ¿Cómo podemos tener mejor conversaciones con sobrevivientes en cuanto a oportunidades y barreras que encaran? E igual de importante es cómo yo puedo invitar a este sobreviviente a que comparte conmigo su identidad. Porque lo que ustedes creen que es más importante, puede que no lo sea para ese sobreviviente, puede que no sea la parte más importante de su identidad. Así que la cosa crítica es ver la individualidad del sobreviviente. Dorsey, ¿tenías algo que querías tú añadir?
Sí, quería yo añadir, estaba en una conferencia hace muchos años, era una conferencia de coalición y uno de los defensores ahí era de un área rural y habló en cuanto a el sobreviviente que ha estado trabajando. Cuando vino por la puerta, dijo, esto es lo que ofrecemos, es lo que tenemos, déjame conectarte aquí y allí. El sobreviviente dice, ocupo una lavadora. Y dijo la defensora, ¿podemos ayudarte con esto o con aquello? El sobreviviente dijo, ocupo una lavadora. Y por tercera vez tenemos este y aquel servicio. Y la sobreviviente dijo, ocupo una lavadora. Y después la defensora tuvo que echar un paso atrás. Digo, ¿por qué ocupo una lavadora? La sobreviviente creía que si tenía una lavadora, afectaba su seguridad. No tenía que ir a la ciudad para usar la lavandería, no tenía que ir a la casa del abusador para lavarse la ropa. Así que le pudieron dar esta lavadora, pudo enfocarse en todos los servicios que estaban tratando de ofrecerle. Así que esa historia se quedó conmigo por muchos años, porque alguien puso en la caja el escuchar plenamente y el escuchar para escuchar y no para responder. Wow, y estas cosas pueden hacer una diferencia. Que quizás uno, defensor o nuevo, no había pensado en eso, pero si quizás si uno escucha, hace la diferencia. El entender este proceso puede ser diferente para sobrevivientes negros también. Así que ciertas de estas cosas aplican a través de sobrevivientes de etnicidad. Aquí estamos hablando de sobrevivientes de raza negra. Y nuevamente es entender las similitudes y las diferencias. Pero sería muy bueno si grupos de apoyo para sobrevivientes pudieran entender a todos, pero hay que ver la realidad. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? El por qué las personas continúan viniendo a nosotros si la única cosa que tenemos para ofrecer es solamente decirle, pues vete y después las hacemos sentir mal en cuanto a su decisión. Porque sabemos que el irse simplemente es un proceso, no es solamente un evento que pasa una sola vez. Hay grupos de apoyo en el Y que trabajamos y he empezado en cuanto al proceso de irse en mujeres de raza negra, en punto de vista de centrarse en sobrevivientes. Así que más que nada el individuo es la decisión del sobreviviente. No les decimos a ni nadie de los sobrevivientes que se vayan. Hay un plan de seguridad que se hace y muchas veces piensan que todo va a mejorar. No quieren ver, digamos, al padre de los niños que vaya a la cárcel y saben que esa persona no va a cambiar, así que es un proceso y nosotros como defensores tenemos que tomar el tiempo, aunque uno piense deberías de irte, y también entendemos que el proceso legal es muy letal cuando se va o se trata de irse el sobreviviente. El entender esto y cómo esto es para las mujeres de raza negra. Y vamos a hablar en cuanto a violencia institucional el jueves y todas estas formas de irse, porque el irse no necesariamente te hace o te pone en seguridad, también te puede tener problemas con otras formas de violencia cuando tratas de irte. No es una solución individual todo el tiempo a todos los problemas que el sobreviviente va a encarar. Y hablamos en cuanto a esto después.
Así, el ser centrados en el sobreviviente, algo que yo aprendí de Doris y otras personas que me han enseñado, en hacer este trabajo, ocupamos proveer un rango de modalidades de sanación en servicios y recursos. Por ejemplo, ciertos sobrevivientes ocupan transportación, otros ocupan vivienda, otros ocupan quizás tratamiento de asistencia de sustancias o tratamiento de salud mental. Y algo que dejamos saber con otros defensores es la importancia de referirlos cálidamente, no solamente dar una lista de recursos, decir, aquí te va, que tengas buen día. Así que estaba yo tan impresionada del trabajo viendo a Doris, es que llamaba a los sobrevivientes y se conectaba con ellos y no esperaba a que ellos hablaran a la agencia. ¿Puedes decir más en cuanto a esto, Doris? Sí, vemos a la personalidad, la desigualdad en mujeres negras en el sistema legal y nos creamos una alianza entre el departamento de Kings County y pedirle a la oficina de la acusadora que viera los casos más de cerca. Fue un programa que se creó para defender a los sobrevivientes. Así que se hizo un proceso de un solo paso y el acusador vio más de cerca y ve la victimización del sobreviviente y ya se aceptaba o simplemente lideraba el caso y mandaba el reporte al equipo y nosotros nos comunicamos con los sobrevivientes en vez de esperar a que ellas se pusiera en contacto con ellos. Trabajó la gran mayoría del tiempo, en veces decía, ¿por qué me llaman? Nadie les ha importado, nadie me ha llamado. ¿Cuál es el truco? Y no entendía que éramos un programa basados en la comunidad, aliados con las oficinas de abogados, pero no trabajando con ellos. Así que esto ha sido gran éxito y tenemos prácticamente cuando contactamos vender nuestro producto porque no confían de que alguien les contacte a ellos en cuanto a su DB cuando yo nunca antes importé. Doris es maravillosa, es muy modesta aquí, pero empezó un programa nacional que ella la ha lanzado llamado Sobrevivientes Primero, ya que hay muchos sobrevivientes que han simple sido olvidados en el sistema legal y creó este programa innovador para decir, mira, ocupamos ver a la victimización en las vidas de estas mujeres y no solamente tratarles como que son criminales y averiguar cómo podemos proveer servicios para que no estén involucradas en el sistema legal. Vamos a aprender más en cuanto a esto el jueves. Y tiene un video increíble que vamos a ver y compartir con ustedes cuando se habla en cuanto a violencia institucional, porque es una manera de violencia institucional cuando uno acaba de ser arrestado, de cuando es sobreviviente. Ocupamos diferencia de modalidades y se va a hacer este trabajo. ¿Alguien más tiene o puede poner en la caja chat alguna otra sugerencia en cuanto a prácticas centradas en sobrevivientes que pueda ser de ayuda? Me encantaría aprender de otras maneras innovadoras de hacer esta. Sí, gracias, Juris. Dice que sí, fue un modelo increíble nacional. Y sí, vamos a aprender más en cuanto a esto. Hay que ser responsables culturalmente, ya que son religiosas en su cultura. Vamos a hablar en cuanto a interseccionalidad. Más tarde en este webinar, y me encanta que mencionaron comunidades de fe, porque es algo que vamos a tener. Y vamos a hablar también en cuanto a prácticas basadas en la calle. Gracias por esto también. Así que hay que ser responsables
responsables culturalmente. Creo que este término se usa bastante y se ocupa profundizar lo que esto significa. Hay personas piensan que hablan, está tratando de ser despierta o correcta políticamente, pero es mucho más que eso, que ese tipo de palabras. Hay que ser responsables culturalmente en el trabajo que hacemos, de otra manera no vamos a ser efectivas. Y maneras que uno puede ser responsable culturalmente, reconocer los prejuicios implícitos. Todos tenemos esto, que estamos trabajando en este trabajo. Y si no estamos al tanto de estos favoritismo implícito, cuando estamos fuera de esta violencia institucional y acabamos muchas veces haciendo más daño a sobrevivientes. El simplemente ver nosotros estas manera en como nosotros vemos a personas de color, y si las personas no sienten, los sobrevivientes no sienten que son siendo vistas y escuchadas, entonces utilizamos estos estereotipos diciendo, mira, no están listos para servicios y simplemente los sacan de los albergues, etcétera, y ocupa ser problemático y causando más daño que cualquier otra cosa. Lo que he hecho, como mencioné, es en cada reporte de guía técnico he puesto un montón de recursos que puedan ustedes utilizar en su agencia. El cómo sanar racialmente, actividades prácticas para poder retar el racismo, el antirracismo, el sanación colectiva, y van a poder ustedes encontrar todo esto y van a tener actividades muy interesantes o herramientas que van a poder utilizar. Y mi colega en la colección de Oregon, me encanta el trabajo que han hecho para interrumpir la opresión. El encontrar maneras, hay que hablar en cuanto a esas prejuicios implícitos y vamos a hablar más en cuanto a esto el jueves, pero esos estereotipos que tenemos en cuanto a quiénes son las mujeres negras simplemente siguen presentándose en nuestro trabajo. Hola, doctora West. Tengo un par de preguntas en la caja chat, entusiasmadas de todo lo que se está compartiendo aquí. Y yo sé que mencionó en cuanto a uno de ellas, desde Willy, en cuanto a apoyando a mujeres negras en su grupos cultural, religioso, comunidad, que toma. Así queremos nosotros simplemente decir para que los sea interpretado. Y llegó una pregunta, ¿cómo se balancea el proceso de apoderamiento y evitar un síndrome de dependencia? No sé cuál de estos quieres hablar primero. Sí, Doris también está aquí. Si pudiera decir un poquito más, el apoderamiento y dependencia. La persona que hizo esa pregunta, si por favor puede prender su micrófono, con gusto lo pueden hacer y comparta más. Díganlo en la caja chat para leerlo en voz alta. Está bien, muchísimas gracias y gracias por leer la pregunta. Estaba yo haciendo la pregunta basada en la última declaración que la doctora West dijo en cuanto a el llegar en un punto donde prácticamente saca a las personas del albergue. De ahí vino mi pregunta, en que muchas veces creo que es difícil para uno el poner límites en cuanto ocupamos facilitar el apoderamiento, porque las personas también ocupan apoderarse a sí mismas, porque no sé que uno puede apoderar a alguien. Creo que si se ponen las herramientas, el medio ambiente y un medio ambiente que facilite el apoderamiento, por ejemplo, y esto es hipotético, si digamos, hay personas que están en el albergue y se le han proveído las herramientas que ocupan para empezar a buscar trabajo o alternativas
y se llega a un punto donde empiezan a no seguir, digamos, los arreglos del albergue, sabiendo que quizás hay otras personas que también están esperando para ocupar el mismo espacio, pero este individuo, según cualquier tipo de evaluación, está en una etapa donde pueden seguir adelante, se les dio el aporte, no todo, pero un apoyo razonable para poder seguir avanzando y ocupan el espacio que alguien más puede usar. Simplemente empiezan a echar pasos atrás. Así que, ¿cómo es que se pone esa línea en cuanto a el asistir a alguien para poder darles, para que pueda seguir adelante? Y a la misma vez, quizás se creó un medio ambiente donde esta persona sí se quieren sentir seguros en este lugar donde se están quedando, pero no están usando las herramientas para poder seguir adelante. Es mi pregunta, es más que nada de dónde viene. Sí, gracias. Sí, es una pregunta excelente. Sí, tengo un pensar en cuanto a esto. No quiero simplemente hablar como profesora, pero voy a dejar que Doris hable. Creo que es importante el no dejar con todas las grados tomen el espacio, pero también tenemos una conversación con personas que están haciendo el trabajo en primera persona. Voy a dejar que Dore hable primero. Yo también tengo un pensar en cuanto a esto. Pensando en cuanto a la vida de albergue, tuve una, estuve en un albergue por 10 años y no sabíamos quién se presentaba en el albergue hasta que los traíamos. Pero por cierta razón, siempre tenemos más mujeres de raza negra que cualquier otra raza en nuestro albergue. Creo que en tercera, cuarta chanzas. Nunca fue la intención de sacar a los sobrevivientes fuera del albergue, sino tratar de averiguar en qué puede trabajar para el individuo. Hay veces que entraban por diferentes razones, drogas, cosas así por el estilo. Pero simplemente tratar de hablar con los sobrevivientes y la vida en un albergue no es una vida fácil. No se conocen las personas. Nuestro albergue fue un albergue comunal, así que pasamos mucho tiempo tratando de simplemente que sobrevivientes vivan juntos durante este tiempo. No sé si estoy contestando tu pregunta, pero la vida en un albergue es difícil, no solamente para los de raza negra, pero si piensas a los que no hablan inglés, inglés no es su primer lenguaje, es difícil. Yo trabajé en albergues cuando estaba ganando mi maestría, la persona que se quedaba ahí durante la noche, y vi muchas personas de raza negra y marginalizadas, pidiéndosele que se fueran por diferentes razones. Y yo diría, quizás el problema es cómo se estructura estos servicios, en que, por ejemplo, tienes 30 días o algo así por el estilo. Y hay personas con diferentes capas de traumas y problemas y dificultades institucionales para volver a construir sus vidas. Vas quizás será vivienda a largo plazo de transición en cuanto a apoderamiento, y vamos a hablar en cuanto a atención informadas en el trauma. Es muy difícil si se ha tenido muchas décadas de trauma, una tras otra, para apoderarles de inmediato. Así que más que nada empezar a ver lo que está pasando
Con el sobreviviente, quizás ocupamos de ver cómo podemos estructurar nuestros servicios que proveemos en vez de decir, tienes 30 días, ¿por qué no has hecho tu parte? Y no asumir que no quieren hacer mejor, pero toma a las personas mucho tiempo para poder reconstruir sus vidas. Así que compasión y entendimiento, quizás utilizar una perspectiva de base. Pero muy buena pregunta. Así que con cuidado, atención, informadas en cultural, hay que tener una conversación clara y creo que también el tener conversaciones honestas en cuanto a raza y racismo puede ayudar. Y me gusta esta rueda de poder y control con mi colega Tani Longley. Me ha enseñado tanto en cómo organizaciones de violencia doméstica, muchas veces el racismo no es a propósito. Incluí esto en tu reporte de guía técnica y qué maneras estamos nosotros creando racismo o criándolo de las mismas maneras que los perpetuadores lo hacen. Así que con intimidación, con amenazas o que te vamos a entregar a los protectores de niñez o aislamiento de sobrevivientes en el trabajo que hacemos. Críticamente preguntándonos así nosotros mismos, ¿de qué manera estamos haciendo esto? Y trabajar para desmantelarlo, para no recrear el trauma para los sobrevivientes. Esto quiere decir hablar en cuanto a diferencias, digamos, en cuanto a los que nacen en los Estados Unidos y en el Caribe, y también hablar en cuanto a interseccionalidad. Alguien hizo una pregunta en cuanto a pero es más que nada parte de ser responsable culturalmente en entender todos estos diferentes aspectos. Y aprecio el comentario que se puso y van a tener acceso a todo este material. Tienen que estar informados en el trauma y atención, informados según el trauma. Me encanta la declaración en cuanto a esto, la sabiduría y recursos en cuanto al impacto del trauma en los individuos, organización y a nivel comunitario. Son poderosas herramientas para aquellos que buscan un camino a la sanación. Hay que uno estar informados en el trauma, no solamente con los sobrevivientes, pero también asegurarnos que nuestras organizaciones y nuestra comunidad están informadas en el trauma. Hay que hablar en cuanto al trauma en todos nivel del trabajo que se está haciendo para no volver a tener esta estima y traumar o retraumatizar a los sobrevivientes. ¿Algo que quieras añadir en cuanto a la atención informada en el trauma? Creo que cuando se empezó a utilizar este término, informadas en el trauma, mucha gente tiene diferentes definiciones de lo que esto significa. Pero pensar en cuanto a sobrevivientes, hay diferentes tipos de trauma del punto de vista de institución, con sistema de salud, educación. Nosotros como defensores no estamos en el asiento siendo terapeutas, pero reconocer los diferentes tipos de trauma que se identifican y el apoyarle con lo cual se identifica. Sí, incluí información, la neurobiología del trauma. Creo que entendemos esto un poco más como defensores. El asegurarnos que también incluimos esto en el trabajo que hacemos. Entender cómo el trauma vive en el cuerpo, en las memorias de individuos
que servimos. Y el jueves hablamos con trauma de intergeneraciones y cómo es que se pasa entre generaciones y cómo esto impacta el trabajo que hacemos. ¿Hay alguna otra pregunta en la caja chat? Sí, gracias. Hay un par de preguntas relacionadas con la parte de responsables culturalmente. ¿Cómo apoyamos a mujeres de raza negra que no hablan inglés? ¿Cuáles son maneras que podemos derrumbar esas barreras del lenguaje, pero que se sienta también personal y no se sienta como que uno está removado? Estamos a hablar en cuanto a la interseccionalidad en un ratito. El entender que cada mujer negra no se identifica con afroamericana y hay alguna barrera de lenguaje, eso lo hace inclusive más dificultoso, en particular si no se entiende la cultura muy bien. Así que el entender que hay un rango amplio de defensores y profesionales también con esa comunidad que puedan ayudar con eso. Creo que eso va a ser crítico. Dorsey, comentario. También vi ahí una mano con esta Katrina. Adelante. Sí, trabajo en los Bronx. Es como familias de todos lados y trabajé en una agencia donde se proveía servicios a familias africanas, pero no soy africana, pero todos los empleados eran africanos y tenían, por ejemplo, 26 a 27 lenguajes y también tenía personal que hablaba español. Y digo esto para decir que cuando hablamos con familias también era la responsabilidad cultural. Tuvimos mucho éxito en enlazar a las familias y asegurarnos que podíamos hablar con ellos según su lenguaje, porque cuando se habla con la víctima, el utilizar a alguien en el lugar para utilizar como intérpretes les quita la voz. Asegurarse alguien que está presente, una cara amigable, que también se vea como ellas, hablen como ellas. Y por ejemplo, había muchos inmigrantes en el Bronx. Las personas vienen de países donde los sistemas de justicia o aquellos que son apoderados para ayudarles muchas veces son corruptos y se ve agentes de la ley y les tienen miedo. Así que hay que asegurarse que hay empleados que se ven y hablen el lenguaje y entienden la cultura de las personas que se les sirve. Es tan importante. Y sí, y yo estoy de acuerdo con esto porque es tan importante el tener personas que trabajan y se ven como los que les sirven. Por ejemplo, yo puse una posición y no había muchas mujeres de raza negra aplicando para estas posiciones porque la descripción hacía decir que tenía que ser uno como un doctor para poder ser una defensora. Así que el ver la descripción del trabajo y desmenuzarla más que nada a lo que es el trabajo, y llegué a un punto donde estoy sirviendo a todas esas personas afroamericanas, pero no tengo personal que se ve como ellas. Una vez que se desmenuzó la descripción del trabajo y que las personas tenían experiencia vividas, otros por libro, otros tenían ambas. El desmenuzar lo que me di cuenta es que podemos nosotros enseñar violencia doméstica, pero lo que no podemos enseñar es abogacía, compasión, otras habilidades que se ocupan para uno ser abogacía y defensoría. Así que es algo nuevo para mí. Ahora tengo un equipo como de 15 personas y la gran mayoría de mi equipo son afroamericanos. Y sí, hay personas increíbles trabajando y lo que he hecho aquí en texto hay un par de enlaces donde uno puede hacer su organización más culturalmente responsable y contratar el tipo de personas que Doris habló.
Ocupamos más diversidad en esta rama y más personas, más voces y más experiencias vividas, como mencionaste. Así que aprecio esto. Sí, también ocupamos fondos. Sí, claro que sí. Los fondos van a ser críticos para todo esto. Sí, el encontrar fondos y todo eso. Y estar informados en el... Lo siento, no quiero interrumpir. Puedo pausar en las preguntas. No, adelante. Quería simplemente decir un par de cositas. Ari mencionó que los albergues también aíslan a los sobrevivientes. Favor, da un ejemplo en cómo pasa este aislamiento. Lo que yo vi, y eso es muchos años cuando trabajé en un albergue, quizás esto cambió, quizás puedan dar ejemplo de esto, pero no podían ponerse en contacto con los líderes de fe, con otros miembros de la familia en el sistema de apoyo, o simplemente se les pedía que se fueran del albergue. Así que se sintieron muy aislados, porque aquí está tratando de escapar la violencia doméstica y quizás a las personas que ellos hubiesen acudido, simplemente les quitaron esos recursos y sistema de apoyo. También con nuestras mujeres de raza negra, lo que yo he visto es que si el defensor asume que es una mujer enojada de raza negra, entonces no se les da los servicios que otros reciben porque ahora ya tiene una etiqueta y nadie va a querer trabajar con ellas. Es cuando yo no tenía un equipo diverso y me di cuenta que las personal de negra muchas veces no ayudaban a los sobrevivientes negros, así que hay que, por ejemplo, en veces no se identificaba dónde vivían, solamente le decían, dile a tus miembros de la familia que estás en un lugar seguro. Hay ciertas familias que sí les importa y quieren saber más en que están en un lugar seguro, pero todo esto puede contribuir a aislamiento también. Y también donde estaban localizados los albergues, muchas veces no estaban en comunidades de color, así que estaban en una comunidad con personas que no se ven como tú. Y eso crea también un sentir de aislamiento. Sí, aprecio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta más contigo. Deja encontrarla. Carmelita dice, mis ruedas están dando vueltas, nunca se me va a olvidar la declaración que el de irse es letal. Cuando sea apropiada la presentación, puedes tú hablar en cuanto a los que están en el espacio de bienes raíces. Podemos ayudar para ayudar con las restricciones y fondos cuando hay restricciones. ¿Hay algún camino para hacer esto? Es increíble, Carmelita. Gracias por esto. Me encanta estar en espacios contigo. Me haces pensar siempre. Structural violence and institutional violence on Cuando se Thursday. trata de violencia estructural e institucional, porque tantos lugares tienen de estas leyes en las que si la propiedad se considera una molestia y a ti te consideran un problema porque le hablaste a la policía demasiadas veces, te podrían arrestar o puedes perder tu vivienda. Entonces las leyes están casi diseñadas para no realmente apoyar a sobrevivientes y las mujeres negras están siendo desalojadas a unos niveles mucho más altos que otros individuos. Entonces, el sistema colabora con ellos. Entonces, ¿puedes volver a leer esta pregunta? Sí, definitivamente.
Cuando sea apropiado en la presentación, Carmelita, ¿podría presentar? Carmelita, ¿quiere preguntar? Hola, doctora West. Estaba aquí y dije, ¿sabes qué? A lo mejor sería más fácil que yo prendiera mi micrófono. Sí, déjame decir que este es el webinario que yo no sabía que necesitaba el día de hoy. La intención de mi corazón era venir, estar en comunidad con todos ustedes, con doctora West, con Doris y apoyar. Y ahora parece que la doctora West me va a mandar a una nueva misión. Así que estoy tan agradecida con todos ustedes. Y como hija de sobreviviente mujer negra, y sí, doctora West, creo que no compartí esta historia de mi madre con usted. Entonces, siempre sé de todo lo que habla usted y yo recibo todo esta conversación tan valiente, con amor y con experiencia, conocimiento de experiencia. Entonces, ahora en este espacio en el que ocupo el tiempo con desarrolladoras mujeres negras en el mundo de bienes raíces y estoy recibiendo este posgrado en leyes y políticas, entiendo sobre cómo los sistemas pueden, a propósito o sin querer, eh, colaborar unos con otros. Entonces, todos ustedes están en lo correcto de que hay muchas políticas locales, estatales, que no apoyan a las víctimas. Entonces, estoy aquí para decir que 100% es correcto. Mi pregunta específicamente es cómo puedo empoderar yo a mis clientes de este lado de este desarrollo en el que el gobierno se está empujando tanto, no solo para vivienda asequible que necesitamos, pero también necesitamos la habilidad de crear espacios que son seguros para las mujeres y comunidades que sean, que estén libres de rechazo en cuanto a leyes y restricciones de zonas. Entonces, cuando estás hablando de estas ordinanzas, de ahí es de donde vienen. Y yo estoy en un espacio muy único con muchos desarrolladores mujeres, y de hecho 3 de ellas con las que estoy trabajando, que yo sé personalmente también son sobrevivientes. Y yo no tenía idea de que todo esto iba a suceder el día de hoy, pero hay cientos de desarrolladores mujeres y déjenme tener claridad, no tienen que ser nada más mujeres. Una aliada es una aliada cuando sea que yo los pueda organizar, pero lo que es de más ayuda en cuanto a, porque soy una persona de números, entonces cuando hablamos de el trabajo directamente en el campo y las limitaciones con albergues, que suena loquísimo, ¿cuánto los desarrolladores deberían estar buscando asociaciones con agencias donde puede comenzar un desarrollador, especialmente aquellos que realmente quieren vivir sus vidas y hacer su trabajo a propósito para estar bajo apoyo de víctimas y desarrollando espacios que están libres de restricciones que pueden tener los albergues? Ahí era donde estaba mi pregunta. Ok, muchas gracias, Carmelita. Y nos vamos a comunicar después porque siempre nos encontramos en muchos espacios. Sí, en eh, asistencia técnica para... Hay algunos enlaces, y se los puedo mandar, que están incorporados en este documento con cómo podemos hacer lo de la vivienda mejor y hacer que la vivienda sea más disponible para sobrevivientes de todas eh, las historias étnicas. Vamos a hablar de eso más el jueves, pero hay algunos enlaces que me puedo asegurar que la gente tenga acceso, porque la vivienda es todo. Entonces necesitamos asociaciones con agencias de violencia doméstica y otras para asegurarnos que los sobrevivientes no pierdan su vivienda porque, por ejemplo, le hablaron a la policía. Entonces hay estrategias para lidiar con esto. Muy buena pregunta. Quiero ir de parte de Amber y después vamos a hablar sobre la interseccionalidad. Veo la mano de Amber, lleva un tiempo levantada. Amber, ¿podrías prender tu micrófono?
No vi que estaba levantada mi mano, pero sí puse un enlace, no sé si sería de ayuda, pero es la hopefair.org, está en Illinois y le ayuda a los propietarios de edificios y los derechos de las víctimas cuando se trata de vivienda justa en las comunidades. Pero eso era todo, no sé cómo. No se preocupe. Gracias, Amber. Entonces debemos tomar un enfoque de fortaleza. Nadie está diciendo que la violencia doméstica es algo bueno, pero la gente todavía puede crecer en medio de todo este trauma. Entonces, la resiliencia, necesitamos enfocarnos más en la resiliencia. Esa ha sido mi frustración con la investigación. Habla tanto sobre el daño que se ha hecho, pero también tenemos que ver cómo los sobrevivientes son resilientes o encuentran resiliencia en medio de todo este trauma. Entonces, ¿cómo podemos usar las fortalezas de los individuos en el trabajo que hacemos? Entonces, tomar un enfoque basado en fortalezas creo que es importante. Y entonces aprendí de mis colegas en el centro Sasha en Detroit, cuando hablaron sobre realmente conectarse con la fortaleza y la resiliencia de mujeres negras a través de cosas como contar historias o bailar o escribir en cuadernos o escuchar música o expresiones artísticas de mujeres negras. Realmente reconocer que la fortaleza es muy importante en el trabajo que estamos haciendo. Y siendo psicóloga clínica de entrenamiento, yo soy una gran fan de terapia y el cuidado de salud mental. Entonces creo que parte para mí en el trabajo que yo hago es tratar de normalizar la terapia y, y de comunicarse por la salud mental, porque creo que si no tienes esa fundación, eso es todo. Entonces, trabajando con terapia para niñas negras, podcast, me sorprende tanto cuántas personas realmente escuchan ese podcast, pero realmente hizo una gran diferencia en comunicarse con sobrevivientes. Entonces, encontrando maneras creativas de comunicarse con sobrevivientes. Dorothy, ¿tienes algo que decir sobre el cuidado basado en fortalezas? No, adelante. Déjenme ver. Yo viví en New Hampshire 2 años, entonces entiendo cómo esto puede ser un gran reto cuando estás viviendo en estos ambientes, cuando hay muy pocas personas que se parecen a ti para conectarlos con servicios. Entonces, encontrando maneras culturalmente responsables, incluso si es una comunidad pequeña en estas ubicaciones, y decir, los vemos. Y estamos aquí, incluso si no hay defensores que se parecen a ti. No sé, a lo mejor podemos hacer cosas con la tecnología ahora para conectar a la gente, para que la gente no se sienta aislada si están en ubicaciones geográficas donde no hay mucha diversidad. Entonces, a lo mejor parte de ser culturalmente responsables es que tenemos que utilizar la tecnología de otras maneras para conectar a la gente. Esto será muy importante. Y creo que parte de siendo sobreviviente y basados en fortalezas, necesitamos asociarnos con defensoras, mujeres negras. Veo muchas conexiones que están sucediendo en el chat. Y eso siempre es maravilloso para mí. Qué bueno que hay conexiones. Para mí, también asociarte con defensoras que son mujeres negras. No siempre hemos estado en estos espacios, pero las mujeres negras siempre han sido defensoras en contra de la violencia porque hemos tenido que serlo.
Y si piensas en todos los hashtags que han comenzado en los últimos años, tantos de ellos fueron iniciados por mujeres negras haciendo este trabajo. Why I Say se llama, se empezó por una mujer negra. Say Her Name se empezó por Kimberly Kimshaw, porque estábamos hablando sobre Black Lives Matter, las vidas negras importan. Y gran parte de eso estaba enfocado en hombres negros que habían sido asesinados por la policía. Y ella tuvo que decir, mira, las mujeres negras también están siendo asesinadas en números récord y también contar sus historias y asegurarse que esas historias no se pierdan. Entonces, ¿cómo podemos asociarnos con mujeres, defensoras mujeres negras para asegurarnos de que estemos haciendo trabajo interseccional y todas las voces de los sobrevivientes están siendo escuchadas? Me encantaría hablar también sobre la interseccionalidad en el tiempo que nos queda. Tenemos otro poquito que nos queda y creo que es importante que lo que sea que hagamos, tomemos un enfoque interseccional al trabajo. Y gran parte de mi vida está animado con mujeres como Audre Lorde y su trabajo es con los ideales de esto. Ella escribió, no hay jerarquías de opresión. Y eres más que la raza o el género, eres todas estas cosas combinadas y no podemos separar estas cosas. Y tomar un enfoque interseccional, como Kimberly Crenshaw mencionó, si no hacemos intersecciones, algunos de nosotros los más vulnerables, vamos a desaparecer. Y entonces al ser interseccional, de hecho, levantamos a todos los sobrevivientes sin importar quiénes sean. Hablamos un poco de esto, pero creo que ahora, mientras seguimos adelante con el trabajo, tenemos que poner esto en práctica y no solo hablar sobre la interseccionalidad, pero estoy tratando de lidiar sobre cómo ponemos esto en práctica con un lente interseccional. Y este es mi pensamiento inicial sobre esto. Si tienes que visualizar interseccionalidad y reconocer que la gente tiene una orientación sexual o un estatus de migración o raza o tienen capacidades diferentes o no tienen una clase social o un género o una identidad de género. Y todas estas cosas realmente se sobreponen. Y cuando ese sobreviviente se nos acerca para recibir servicios, traen todo su ser. Y si no vemos todo su ser, siempre vamos a fallar en el trabajo que proporcionamos o no vamos a proporcionar servicios efectivos. Entonces, he aquí por qué tenemos que ver muchas identidades marginadas y las personas que buscamos servir, y también tenemos que ver nuestras propias identidades, porque eso es lo que significa ser culturalmente responsables. Las personas generalmente con más identidades marginadas tienen resiliencia y fortaleza, pero a la misma vez, mientras más identidades marginadas tengas, es más posible que seas victimizada. Y esta cita de mi colega, la doctora Taylor, que hizo este estudio en el 2005, ella de hecho lo hizo en YWCA en Seattle, en su albergue, e entrevistó a una sobreviviente que dijo la relación entre el abuso y la violencia que tienes, estás teniendo la experiencia de una opresión dual,
yo creo que acepté esta violencia o nunca se me alentó no aceptarla porque como mujer y como una persona negra me acostumbré a que me trataran mal. Y eso es tener varias identidades como una mujer que se identifica como mujer y una persona que se identifica como persona negra, que simplemente tienes mucha más experiencia con trauma. Y otro sobreviviente dijo, parece que mientras más capas tengas mujer, persona de color, inmigrante, abusador de sustancias, todas estas etiquetas, más miedo y más intimidación y más barreras tienen estas sobrevivientes cuando están buscando ayuda. Entonces necesitamos estructurar nuestros servicios de una manera que estemos alcanzando a los más marginados y si lo hacemos, entonces efectivamente podemos servir a más personas. Sí podemos alcanzar a los más marginados. Parte de una vez todas estas etiquetas, lo que sea que estamos haciendo se tiene que centrar en sobrevivientes, culturalmente responsables, informados sobre el trauma, todas estas cosas. Entonces, ser informados sobre sobrevivientes, si vamos a estar teniendo un enfoque interseccional, reconociendo que ninguna persona ni personifica todas las características, comportamientos de su grupo social. No podemos asumir que solo porque una mujer negra está sentada enfrente de ti, que ella va a tener las mismas experiencias de vida o identidad o cultura o lo que sea que la siguiente mujer negra que se presente. Entonces, ser centradas en los sobrevivientes significa reconocer esto. Y esto va a ser muy importante. Dr. West, I want to share a story. Quiero contar una historia Because we porque sé que nuestra población de enfoque es mujeres afroamericanas, negras, mujeres de color. Una mujer blanca me preguntó hace unos cuantos años, me preguntó, entonces, ¿la violencia doméstica es diferente para las mujeres negras de lo que es para las mujeres blancas? Y yo tuve que hacer una pausa porque como que me enojé sobre esta pregunta. Y dije, ¿tú qué crees? Pero tuve que explicarle a ella que la violencia doméstica en sí es la misma, pero el resultado, como yo creo igual que tú creo, pero mi curita se va a ver diferente de lo que va a ser tu curita, dependiendo de qué lado de la ciudad vives o qué raza eres. Entonces, como una mujer blanca, la policía va a venir, probablemente no te van a arrestar, si alguien está siendo agresivo contigo, pero una mujer negra se puede estar expresando de la manera que ella sabe cómo, a lo mejor habla más fuerte, a lo mejor hace gestos con las manos, a lo mejor mueve la cabeza y nos van a ver como la mujer enojada negra, la persona agresiva. Entonces mi cuidado médico va a ser diferente al tuyo. Entonces cuando le expliqué de esta manera, porque la violencia doméstica es lo mismo en todos lados, pero el abuso en sí lo es, pero el resultado, el impacto que tiene la violencia doméstica en mujeres negras, de incluso tener que ir al hospital y ser tratada con respeto. Mandamos una señorita en el hospital y regresó en menos de 30 minutos. Ni siquiera le tomaron la temperatura porque pensó que ella estaba buscando cosas. Yo hablé al hospital y le dije, estaba buscando pastillas. Yo dije, no, no está buscando pastillas. Chequen la temperatura o algo para que parezca que tuvo una cita médica. La regresamos y sí la trataron diferente, pero tomó que alguien les hablara y me dijera en el hospital y yo pedí el supervisor de la sala de emergencias, pero fue hasta que les acusamos y les dijimos, esta persona tiene que ser tratada con dignidad y le tienen que proporcionar cuidado médico adecuado. Y entonces sí, es diferente.
Es agotador tratar de tener esa discusión que sigue regresando a, entonces, no necesitamos ver a la raza, que este enfoque de no ver el color, porque es lo mismo para todos. Y no quieres minimizar esto, la violencia doméstica. Hay un proverbio africano de que la lluvia cae sobre todos los techos. Sí, pero si no tienes casa y te está lloviendo, eso es otra experiencia que si tienes recursos, que cuando no tienes recursos. Entonces, ¿cómo se trata la violencia doméstica en las vidas de las mujeres negras y otras poblaciones marginadas? Es diferente. Entonces, creo que la gente casi actúa como que les estás quitando algo si quieres hablar de estas diferencias, y eso no es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, veo un par de manos levantadas o comentarios. ¿Había comentarios o alguien que quería hablar en voz alta? Ha habido mucha retroalimentación muy positiva en el chat. Todo lo que están compartiendo realmente resuena. Y sí, parece que Kiana, ¿tienes la mano levantada? Sí, tenía mi mano levantada. ¿Me escuchan? Sí. Entonces yo tenía una pregunta en particular. Yo soy de Vermont y algo que me ha estado costando trabajo es que, claro, yo siendo la única persona de color en mi organización y específicamente con cuidado en hospitales o tratando de apoyar a las mujeres de color que están específicamente mujeres negras. Yo me he encontrado con el problema que como mujer negra y yendo a defender a estas personas, no me creen que soy defensora o que hago abogacía. Sí. Entonces, no sé si tienen alguna sugerencia, porque eso es lo principal que me está costando trabajo, que tengo que comprobar mis credenciales o que mi jefe hable como a las 2 de la mañana y decir, sí, sí, hace abogacía o es defensora. Ok, si no, ¿quién serías? Pero bueno, nada más venía pasando por aquí y quería involucrarme. Sí, la microagresión ahí es algo, cargamos mucho de esto. Creo que aquellos de nosotros que somos profesionales afroamericanos, parte es usar títulos tanto como puedas, presentarte a ti misma en estos espacios para que la gente no esté sorprendida cuando te presentas, para que tengan una relación contigo ya. Doris, ayúdame. One of the things that I had said earlier Una de is las to cosas que look había at dicho the black anteriormente, women, on the team was que maybe looking siendo at la única mujer how negra en el how equipo, can you es get viendo more people of cómo color on podemos your team conseguir más and personas being de able to color que show sean up. parte de tu I'll equipo y share que se another puedan story. presentar. I worked Yo for the quiero contar otra prosecutor's historia. office. Yo trabajo I was para a la victim oficina del advocate fiscal, yo era defensora de and I víctimas used to dress up y yo in antes me suits every vestía de day traje because todos I los felt like días if I porque didn't, they sentí wouldn't que give si me no lo respect. hacía no me iban a And so respetar. I wore suits to Entonces yo me ensure ponía everything trajes, was me aseguraba que intact when todo I está got to intacto work. cuando And llegaba a after I trabajar. left the Y prosecutor's después office de to que go me to fui the de la Y, oficina del fiscal I y was vine a able to trabajar al breathe Y, pude and I was able respirar to wear what I felt y pude comfortable in ponerme la ropa que without me quedaba worrying about cómoda how I sin was going to be preocuparme judged cómo me van a or juzgar treated. o cómo me van a Now in tratar. Seattle, we don't have a En lot of black Seattle no tenemos muchos directors and not directores a whole lot negros y of no black tenemos defenders. I muchos think it has defensores grown over negros. the years. Creo que There's ha more women of cambiado a través color de los años. Hay más representing mujeres the de color que field, están but entrando a giving esta them área that y opportunity, dándoles esta with oportunidad experience con sometimes experiencia outweighs vivida, a lo differences. mejor a veces And tienen so más trying valor to que experiencia de talk libros. to if there's Entonces, tratando other de, advocates como in your sea, si hay town, otros connect with defensores en them. tu pueblo o Like ciudad, Dr. Rush said, conectar con introduce yourself, ellos, preséntate. put your title up there. I'm a Pon tu domestic puesto, violence tu advocate título. with Soy Webster County. defensora de tu violencia It is doméstica, si ese es que es difficult when tu I puesto. Es know difícil. Seattle is pretty Yo much sé que Seattle a es white state, white
un estado, una población muy blanca. Entonces, para mí, eh, éramos los únicos directores, era la única directora negra en el condado. Entonces, cuando nos presentábamos, siempre era agotador para mí porque yo no sabía, yo no creía que encajaba ahí, que yo sentí que nada más se quedaban ahí con sus amigas y sus compañeros de trabajo y yo nada más estaba ahí. Y eso me hizo volverme bastante resiliente y a veces me hacía enojar porque ¿por qué? ¿Por qué yo soy la única? ¿Por qué soy la única? Entonces a veces necesitamos reclutar y hacer participar y reconocer a otras mujeres negras y de color que están en esta área de trabajo. Vi una mano levantada de Emily. Hola, muchísimas gracias. Realmente aprecio esta plática y aprecio que Doris, de hecho yo trabajo con la oficina del fiscal en Seattle, Washington. Soy defensora de víctimas de crímenes de odio y de poblaciones vulnerables. Solamente soy yo cuando se trata de crímenes de odio. Y lo que dijiste de vestirte de acuerdo al puesto en el que estás. Nos queremos presentar como profesionales, pero siento que me siento más cómoda y siento que mis víctimas y sobrevivientes se sienten más cómodas cuando yo estoy vestida de jeans y un suéter. No es mi intención hacer que se sientan incómodas porque ya están en un estado tan incómodo y vulnerable, estando en un lugar lleno de trajes, pero sí quiero decir que cuando voy a presentaciones o a dar pláticas, sí me he visto muy formalmente, pero que cuando estoy hablando con personas en personas, cara a cara, soy más casual, pero sí creo que eso merece reconocimiento, que queremos vernos como profesionales, pero no tan profesionales que sobrecoja a la persona o abrume a la persona con la que estamos. Sí, no entendiste lo que yo estaba tratando de decir, que eso es lo que me hizo a mí visible cuando era defensora de víctimas, cuando yo era la única en ese espacio. Entonces, para que yo pudiera, estos son mis sentimientos, lo que me hizo a mí sentir que yo era parte del resto. Que la manera, esa era la mejor manera de pensar. No, eso es como la gente blanca me hizo sentir en ese momento. Y ahí es donde viene la interseccionalidad, en qué espacios te estás moviendo. Porque en algunos espacios todos tenemos diferentes identidades y en algunos espacios vas a tener un poder y vas a tener poder y autoridad como defensora, en otros espacios por tu título, pero en otros espacios no vas a tener poder por tu raza o género o orientación sexual. Y entonces todos estamos como navegando a través de esta complejidad y cambiando y adaptándonos en cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. Y es otra capa encima de hacer este trabajo tan difícil que tienes que hacer en estos espacios. Entonces, sí, entiendo esto. Entonces, encontramos maneras creativas y asociándonos con otras personas que lo están haciendo. Y a veces algunos sobrevivientes se sienten más cómodos hablando con alguien que se parezca a ellos y hay otras veces que no. Y ahí es donde viene la parte de estar centrados en los sobrevivientes con la interseccionalidad, porque a veces no puedes nada más asumir que si un sobreviviente negro va a sentir muy cómodo hablando con miembros de la comunidad de fe. A veces sí, pero a veces no. Si es una mujer lesbiana, negra o
una persona trans, negra, y si son partes de esas comunidades que les hacen sentir que no pertenecen, a lo mejor la comunidad de la fe no es su lugar o tienen que estar en una comunidad de fe diferente. Entonces, estar centradas en sobrevivientes significa ver las identidades de esa persona y preguntando cuál va a ser el recurso que les funcione mejor. Entonces entiendo esto. Entonces aprecio esto, Emily. Sí, definitivamente para algunos sobrevivientes puede ser más cómodo hablar con alguien que está vestido de manera más casual y otras veces tienes que hacer la acción de trajes, de ponerte un traje para que te vean o para recibir un poco de respeto, especialmente si eres una persona de color en estos espacios. Y si te presentas en jeans y un suéter, te van a ver como no profesional. Entonces, puede ser complicado y es mucho trabajo emocional. Entonces, ser responsables culturalmente también es saber el lugar en el que estás, en el centro de este trabajo, entender en qué manera es que tú estás sufriendo presión o tienes desventaja y en qué maneras tienes privilegios, entendiendo que tú puedes ser las dos cosas simultáneamente. Este es de la Asociación de Terminar con la Violencia Doméstica. Tienen esta actividad que puedes hacer una autoevaluación para preguntarte qué desventajas, qué privilegios tienes y cómo esto le da forma a cómo haces este trabajo. Hay cosas que a lo mejor no consideras. Número 3, yo enfrento barreras físicas accediendo a edificios públicos y usando el sistema de transporte. A veces no te das cuenta qué ventajas tienes hasta que no los tengas. Por ejemplo, yo me lastimé bastante mal hace un par de años andando en bici de la montaña. Sí, yo sé que no parezco una persona que voy a andar en bici en la montaña. Y estuve en muletas un buen rato y me di cuenta lo inaccesible que eran los edificios, cómo no me podía estacionar. Y esto era cuando tenía esta experiencia de no estar tan movible. Entonces el punto es hasta que tienes estas experiencias, hablas con personas que tienen esas experiencias o tú mismo tengas estas experiencias, a veces no te das cuenta de tu desventaja, a veces no te das cuenta de tu privilegio hasta que te lo señalan. Entonces, si podemos entender nuestra ubicación social, entonces podemos entender la ubicación social de las personas que esperamos servir y eso puede lograr toda la diferencia en cuanto a nosotros efectivamente proporcionando servicios. ¿Eso tiene sentido? Para el trabajo que hacemos. Entonces, les quiero alentar a hacer eso, hagan esto con sus otros defensores y otras personas en sus espacios para ver si estamos dañando a personas por no reconocer nuestro privilegio y cómo nos podemos conectar con maneras en las que estamos desventajadas para a lo mejor hacer una conexión con este sobreviviente porque entendemos algunos de estos desventajas. Entonces, a lo mejor no eres una mujer negra, pero a lo mejor tienes otros retos con los que te puedes conectar para desarrollar un poco de empatía para trabajar con estos sobrevivientes. Entonces, espero que esto tenga sentido. Entonces, por favor, participen si tienen alguna pregunta o comentario sobre esto. Entonces, entender nuestra ubicación. Parte de ser informados sobre el trauma cuando estamos haciendo trabajo interseccional es entender cuando este sobreviviente viene, son más de una cosa. Cuando los sobrevivientes dicen, es una mujer negra lesbiana, dice, tú me ofreciste un lugar por acá para recibir tratamiento para mi enfermedad mental, pero ahora me tengo que ir para acá para otro servicio y otra irme para allá para otro servicio. Y realmente necesitamos
tener claridad de que estamos tratando todos los retos o problemas que un individuo está trayendo cuando están buscando servicios y estamos enfrentando y respondiendo a todas sus identidades. No podemos asumir que sabemos qué es lo más importante para esta persona hasta que preguntamos. Entonces, Tonya Lovelace, he aprendido tanto de ella a través de los años y ella hablaba sobre debemos evitar pedirles, a menudo les pedimos a los sobrevivientes que se fragmenten. Vienen con muchas identidades, pero a menudo acabamos diciendo, solo vamos a servir una parte de tu identidad, tú como sobreviviente o tú como mujer, y no vamos a permitirle a este sobreviviente que traiga su ser completo a los servicios y la ayuda que le estamos tratando de proporcionar. Y ella dijo, eso no es justicia. Cuando le estás pidiendo a la gente que se divida en partes de esa manera. Entonces, parte de ser informada sobre el trauma es permitirles traer todo su ser. Tenemos una pregunta de parte de Tiffany. ¿Está bien si la puedo compartir? Sí. Tiffany dice, yo soy sobreviviente que apasionadamente estoy tratando de lograr una diferencia en mi comunidad. No tengo las credenciales, pero tengo 30 años de experiencia vivida. Soy entrenadora certificada de sanamiento interno con una organización sin fines de lucro. ¿Cómo me asocio con lugares o instalaciones en mi comunidad? Yo ese es el enfoque de fortaleza. A lo mejor usar algunas de estas habilidades para trabajar en la sanación y darles a los sobrevivientes nuevas técnicas y estrategias que ordinariamente no tendrían acceso a esto. Entonces, creo que todos podemos lograr una diferencia en cualquier habilidad, talento o experiencia tengas para poder lograr esto. Entonces, me encanta. Doris, ¿quieres mencionar algo? Como dijimos, toma un pueblo. Entonces, la asociación que puedes desarrollar con otras agencias, comunicarse y decirle todas las habilidades valiosas que tienes. Y si eso es lo que quieres hacer, es asociarte con alguien de proporcionar más servicios informados sobre el trauma. Sí, entonces creo que ver el valor de lo que tú puedes contribuir y ofrecer esto, porque a lo mejor sí tienen que pagarle a alguien o tú podrías tener un servicio que ni siquiera sabes o que ni siquiera saben ellos que necesitaban porque no saben que existe. Hasta que tú te presentas y les dices, oye, yo puedo hacer esta cosa, puedo hacer un grupo de apoyo o ayudar de alguna manera. Entonces creo que eso es muy importante, es crítico. Entonces aprecio eso mucho. También nada más entender y ver que los sobrevivientes, incluso si tienen identidades marginadas múltiples, también tienen fortalezas. Entonces, tratar de vivir en medio del racismo, el sexismo y todas estas otras opresiones te pueden dar estrategias de sobrevivientes que pueden ayudar también. Y de nuevo, Audre Lorde habla de, creo que tenemos miedo a la visibilidad, sin la cual no podemos vivir verdaderamente, y esa visibilidad que nos hace más vulnerables es esa que también es la fuente de nuestra mayor fortaleza. Entonces, conectándonos con esto, aprovechando esto, va a ser muy crítico para el trabajo que hacemos con el sobreviviente. Entonces, en medio del trauma intergeneracional, también puedes aprender algunas cosas. Entonces, ¿cómo podemos siempre estar basados en, en la fortaleza con el trabajo que estamos haciendo y viendo que no solo somos víctimas o identidades marginadas, también tenemos fortalezas y resiliencias y cómo podemos fomentar esto?
Entonces, hacer estas preguntas críticas de nuevo, y esta es un reporte técnico. ¿Cómo es que sus identidades han influenciado su experiencia con violencia de pareja íntima? Y eso regresa a lo que habías mencionado anteriormente, Doris, diciendo, ¿cómo es que ser una mujer negra o cómo es que ser una mujer económicamente desventajada, cómo es una mujer trans o cómo es ser inmigrante o cómo esto se ha presentado de manera diferente y cómo le ha dado forma a su experiencia única con violencia de pareja? ¿Qué barreras culturales, qué barreras raciales han enfrentado en esta jornada de la sanación? A lo mejor se les dijo el mensaje que en tu familia, por tu raza, no se hablaba de la violencia doméstica. Y a la misma vez, ¿cómo es que tu identidad racial o tu identidad en general te ha ayudado a sanar? ¿Cómo te ha proporcionado una fuente de apoyo y una fuente de fortaleza? Entonces, todas estas cosas, así es como podemos tomar un enfoque basado en la fortaleza. Entonces, hay un par de herramientas mientras vamos terminando para este enfoque interseccional. Y Casey, estaba pensando en esto. Hay otro enlace o algo que quería escribir, pero podemos hablar después de esta presentación. Quisiera realmente platicar sobre cosas críticas que puedes hacer basados en estas identidades únicas, porque creo que eso es lo que estaba faltando de aquí. Entonces, me gusta el modelo de enfrentarlo. Sí, vamos a tener más cosas que agregar para nuestro siguiente evento en octubre. Eh, Mínimo, tenemos que estar pensando es cómo es la edad, cómo su edad ha dado forma a la violencia doméstica, su experiencia de desarrollo, cómo están en el espectro de desarrollo, a lo mejor de mayores a menores, cómo es que su habilidad, si tienen una habilidad diferente, cómo es que su religión, su etnicidad, su clase social, su orientación sexual, su historia indígena o su origen nacional o identidad de género, pero hay tantas otras identidades que aquí nos salen de cómo es que estas cosas le dan forma a cómo es su experiencia de violencia doméstica. Entonces, la meta es ver tantas partes de esta persona como podamos para que les permitamos traer a todo su ser al trabajo que estamos haciendo. Entonces, algunas personas preguntan, ¿qué tal con las mujeres negras que no se identifican como afroamericanas, que nacieron en Estados Unidos? Puede ser similar y diferente. Si van a mi página web, yo les doy a la persona, les voy a dar mi dirección de la página web cuando termine esta presentación. He hecho trabajos con mujeres inmigrantes de África y mujeres del Caribe que voy a poner en breve en la página web. No pueden asumir que cada mujer negra que se presenta, que tienen ancestros que pueden rastrear hasta el intercambio a la vendimia de esclavos transatlántico. A lo mejor si son del Caribe o dependiendo de su estatus generacional, si son primera generación, su familia ya lleva aquí mucho tiempo, su nivel de educación, su nivel, su historia. Todas estas cosas pueden lograr una diferencia en cómo responden a la violencia de pareja íntima y cómo y su acceso a la ayuda. Y eso es por lo que la interseccionalidad es tan importante. Entonces aprecio la persona del Bronx que habló sobre toda la diversidad ahí y cómo contratas a personas que son africanas para ayudar a trabajar con esta población, para que entiendan. Y entonces eso es muy importante para la interseccionalidad. Tenemos que lidiar con sobrevivientes trans.
Y mujeres trans negras tienen una de las tasas más altas de violencia de pareja íntima y todos otros tipos de violencia y tienden a ser invisibles. Entonces nos tenemos que asegurar que nuestros servicios aceptan a las personas trans. Veo a Fed. Hola, doctora West. Tenía una pregunta sobre cómo podemos darle seguridad a las personas con identidades múltiples marginadas dentro de un centro de tratamiento. Sé que la terapia en grupo es muy común en el ambiente de albergues, pero para alguien como una mujer trans o una mujer negra o una mujer negra trans, eso puede ser un ambiente muy no seguro, muy inseguro, y eso les puede causar no ir a recibir tratamiento. Entonces, ¿cómo enfrentas ese tipo de dinámica? Tenemos que hacer un mejor trabajo asegurándonos de ver a las mujeres trans y de que nuestros servicios entiendan todo el rango de violencia en sus vidas y que se sienta como un lugar seguro para que ellas vengan. Entonces, parte de creo que el campo se tiene que recibir educación al respecto y tenemos que que hacer que las mujeres trans ayuden a desarrollar los servicios para asegurarnos de que cumplan con las necesidades de esta población, porque gran parte de la violencia basada en género asume que hay un binario cuando hay una persona identificada mujer que sea cisgénero y su pareja es una relación heterosexual y a lo mejor no hemos creado el marco de trabajo para ver cómo es que la violencia se presenta en cuanto a mujeres trans. Entonces, yo voy a estar escribiendo más sobre esto a continuación. Entonces, gracias por esa pregunta. Aprecio eso y haz tu tarea. Te veo en clase. Mujeres jóvenes, empecé a hacer investigaciones sobre violencia cuando están saliendo en citas, cuando estaba en mi posgrado. Entonces también necesitamos es mes de conciencia de la violencia en citas y asegurarnos de que estemos hablando sobre mujeres más jóvenes que son víctimas de esta violencia. Eso va a ser crítico. También necesitamos lidiar con mujeres mayores. Puse aquí este recurso también. Un kit de herramientas para trabajar con víctimas del crimen maduras. Entonces hay videos y webinarios, todo tipo de cosas ahí para hablar sobre trabajar con esta población. Y también necesitamos hablar sobre mujeres de clase media negras, porque gran parte de la investigación se enfoca en mujeres pobres negras que están en desventaja económica y no hablamos tanto de clases sociales. Y si eres una mujer que tiene recursos económicos, entonces parece como si no necesitas servicios. Entonces no sé si han visto eso en el trabajo que ustedes hacen, Doris. Most definitely. Definitivamente. That's where we have to check our implicit Y es donde biases tenemos que also, checar because we see a survivor, porque they might vemos un say her hands are sobreviviente manicured, she has a Gucci purse or whatever. que That tiene still una doesn't bolsa mean that she's Gucci not a o tiene el survivor. manicure o lo que sea. Like Eso no the significa que story no here, sea she had bruises sobreviviente. all over her Y body. que si la If historia she es was que a tiene darker moretones skinned en todo woman, el you may cuerpo, not si es una see mujer all the bruises. de tez oscura, a lo mejor And no if she ves was a todos lighter skinned woman, you may los see them, but you moretones may have them y covered up. So we a lo can't mejor los tiene judge the book by cubiertos the o cover, no puedes because juzgar el libro no por la matter what we cubierta may porque look sin like. And for importar Black cómo women, nos a lot of presentemos, si una times mujer we negra will put that mask on and appear that a veces nos everything ponemos looks esa okay máscara y and be parece que todo okay. está But bien y underneath puede that estar bien, mask, pero there's a abajo de whole esa lot going máscara on. hay mucho que And está so we can't be sucediendo. judgmental to say, Entonces no so she podemos looks ser that way, she's got juiciosos y Nubian decir, blood. ay, mira, She doesn't trae need un help. BMW, Yes, no she necesita does. ayuda. No, sí lo necesita. Entonces a lo mejor no because quiere decir del abuso
porque le preocupa perder su dinero, su vida también. And the embarrassment of Y la all the vergüenza all de this going on, tengo but todo here esto I que am está being a sucediendo, survivor. So pero the aquí shame, estoy, like todo esto que me literally está saliendo the bien, pero shame of it, tengo because la we don't look vergüenza the de part, esto, doesn't porque mean that we are no, not the solo part. porque no parezcamos, no significa que no seamos. Entonces voy a parar aquí. Quiero agradecerles a todos los que han pasado este tiempo con nosotros y esta oportunidad de aprender de ustedes, aprender unos de otros. Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado conmigo a través de los años, me han enseñado tanto para poder poner estos reportes, gracias a mis estudiantes que están aquí. Y me gustaría realmente alentarnos a continuar la conversación. La parte 2 va a ser el jueves y realmente desempacaremos cómo podemos hacer nuestra evaluación de riesgo de violencia doméstica con esta población y también he incluido nuestra información de contacto aquí para que puedan aprender más y voy a pasarle ahora el micrófono a Casey para cualquier último comentario antes de que concluyamos por hoy. Gracias, doctora West. Y quiero invitarle a Carolyn y a Doris. Si tienen alguna última palabra que quieran compartir, voy a regresarles el micrófono. Me da tanto gusto que tenemos una parte 2. Se pasó el tiempo rapidísimo. Estoy tan agradecida de toda la participación en el chat y la gente simplemente participando. Y doctora West, esto valió la pena la espera. Definitivamente valió la pena la espera. Ha sido un placer y me da tanto gusto que podamos compartir este trabajo tan maravilloso con el área. Un par de anuncios de cierre. Quería agradecerles a todos por estar aquí hoy. Un recordatorio que la parte 2 es el jueves a la misma vez, entonces si no se han registrado todavía hay espacio. Este evento fue posible por una subvención para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración para Niños y Familias y la nueva Oficina para Servicios y Prevención de Violencia Familiar. Sus contenidos son solamente la responsabilidad de los autores y o presentadores y no necesariamente representan las opiniones oficiales del Departamento de Estados Unidos de Salud y Servicios Humanos. Y un recordatorio de por favor, nos encanta su retroalimentación. Quiero expresar la gratitud para nuestro equipo de interpretación. Muchísimas gracias por su trabajo para que todo este material sea accesible para un público más amplio. Y ahora no quiero tener la última palabra. Me encantaría que usted, doctora West o Doris, que por favor tomen la última palabra. Les regreso el micrófono. Supongo que me va a dar curiosidad ver cómo pueden utilizar estos recursos, sugerencias sobre cómo podemos expandir esto más, otras cosas que les gustaría ver producidas que pueden ayudar para el área o el campo de estudio y me encantaría ver cómo podemos colaborar y a ver qué sucede. Y le dejo la última palabra a Doris. Just say thank you everyone who Solo quiero darle las gracias a todos I'm always los que participaron grateful hoy. to learn new materials Siempre and estoy to agradecida de aprender nuevos materiales y nuevas maneras de cómo hacemos incidencia o abogacía. Entonces realmente aprecio la doctora West por permitirme, o ¿cómo le llamamos? Consultores o mentores. Gracias a todos. Nos vemos el jueves.